Había un teléfono sonando en mitad de la noche, y ella sabía, incluso antes de contestar, que nada volvería a ser igual. La luz de la pantalla iluminaba su rostro con un brillo azulado y frío, mientras el resto de la habitación permanecía sumido en sombras. Afuera, la ciudad dormía bajo una lluvia fina que golpeaba los cristales con un ritmo monótono, como el latido de un corazón cansado. El número era desconocido, pero algo en su pecho le decía que debía responder. Así que lo hizo, con la voz todavía atrapada en el sueño, sin imaginar que esa llamada traería de vuelta todo lo que había dejado atrás. Al otro lado de la línea, hubo un silencio largo, denso, lleno de palabras no dichas. Luego, una voz que reconoció de inmediato, aunque habían pasado casi 10 años desde la última vez que la escuchó. Era él. Su voz sonaba distinta, más grave, más quebrada, como si el tiempo la hubiera llenado de grietas. Pronunció su nombre despacio, como si tuviera miedo de que se rompiera al decirlo. Y en ese instante, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, toda la distancia que había puesto entre ellos, se desvaneció como humo. Ella cerró los ojos y dejó que la memoria la inundara. Volvió a verse caminando por aquella playa al atardecer, con el viento enredándose en su cabello y la arena fría bajo sus pies descalzos. Recordó la risa de él, clara y contagiosa, y la manera en que la miraba, como si ella fuera lo único real en un mundo de ilusiones. Pero también recordó la pelea, las palabras hirientes, la puerta que se cerró con violencia, y el silencio que vino después, tan absoluto que dolía más que cualquier grito. Ahora, con el teléfono todavía pegado a su oreja, sintió que el aire de la habitación se volvía más pesado. La lluvia seguía cayendo, constante, implacable. Él hablaba con dificultad, eligiendo cada palabra como si caminara sobre vidrios rotos. Le contó que había estado enfermo, que había pasado meses en un hospital mirando el techo blanco y pensando en todo lo que no dijo cuando tuvo la oportunidad. Le contó que había buscado su número durante años, que había ensayado esa llamada cientos de veces en su mente, siempre posponiendo el momento por miedo al rechazo. Ella no dijo nada al principio. Solo escuchó, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Escuchó cómo él le pedía perdón, no con grandes palabras, sino con una honestidad brutal que cortaba más profundo que cualquier discurso ensayado. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas cayeran sin tratar de detenerlas. Después de colgar, ella no pudo volver a dormir. Se quedó sentada en la cama, envuelta en la penumbra, con la mente dando vueltas como un carrusel sin freno. La lluvia había cesado, pero el silencio que dejó era aún más ensordecedor. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle vacía, brillante por el agua acumulada en el asfalto. Todo parecía irreal, como si hubiera despertado dentro de un sueño ajeno. Los días siguientes fueron extraños. Seguía con su rutina, yendo al trabajo, sonriendo a sus compañeros, preparando café por las mañanas, pero una parte de ella estaba en otra parte, atrapada en aquel teléfono que sonó en la oscuridad. Pensaba en él constantemente. Se preguntaba si debía devolverle la llamada, si debía abrir esa puerta que había cerrado con tanto dolor años atrás. Porque volver a hablar con él no era solo escuchar su voz, era enfrentarse a todo lo que había enterrado dentro de sí misma. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Se desvió de su camino habitual y fue hasta aquel parque donde solían encontrarse. El lugar había cambiado poco, pero ella sí. Los árboles seguían allí, más altos ahora, con las ramas desnudas moviéndose suavemente con el viento. Se sentó en el mismo banco donde una vez se prometieron cosas que no pudieron cumplir. Y allí, rodeada de recuerdos y hojas secas, tomó su teléfono y escribió un mensaje. No fue largo. Solo unas pocas palabras que le costaron una eternidad escribir. Le dijo que lo había escuchado, que entendía lo que había tratado de decirle, y que, tal vez, podrían encontrarse. Solo para hablar. Sin expectativas.
sin promesas. La respuesta llegó casi de inmediato, como si él hubiera estado esperando durante días con el teléfono en la mano. Aceptó. Propuso un café en el centro, en un lugar neutral, lejos de los fantasmas del pasado. El día del encuentro llegó más rápido de lo que ella esperaba. Se miró al espejo antes de salir, tratando de reconocerse. Había cambiado tanto. Ya no era la chica impulsiva que se enamoraba sin pensar en las consecuencias. Ahora era alguien más cuidadosa, más consciente de sus heridas. Pero mientras caminaba hacia el café, sintió que algo dentro de ella se despertaba, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Cuando lo vio sentado junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de café humeante, sintió que el tiempo se detenía. Él levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Había líneas nuevas en su rostro, marcas que hablaban de noches difíciles y batallas silenciosas. Pero su sonrisa seguía siendo la misma, tímida y llena de una ternura que le dolía mirar. Ella se acercó despacio, con el corazón en la garganta, y se sentó frente a él. Al principio, hablaron de cosas triviales. Del clima, del trabajo, de cómo había cambiado el barrio. Pero ambos sabían que estaban evitando lo importante, rodeando el verdadero motivo de ese encuentro como si fuera un animal herido al que no se atreven a tocar. Fue él quien finalmente rompió la barrera. Le habló de sus errores, de cómo el orgullo lo había cegado, de cómo había necesitado casi perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Le dijo que no esperaba que ella lo perdonara, pero que necesitaba que supiera la verdad. Ella lo escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada palabra abría heridas viejas que creía cicatrizadas. Pero también sintió algo más. Sintió compasión. Sintió que no estaba frente al mismo hombre que la lastimó, sino frente a alguien que había pagado un precio muy alto por sus errores. Y cuando él terminó de hablar, cuando el silencio cayó entre ellos como una cortina pesada, ella extendió su mano sobre la mesa y tocó la de él. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Hablaron durante horas. Hablaron hasta que el café se enfrió, hasta que las luces del local comenzaron a apagarse, hasta que no quedaron más palabras por decir. Y cuando finalmente se despidieron en la calle, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, ella supo que algo en su interior había cambiado. No volvería con él. Tal vez nunca lo haría. Pero había recuperado algo más valioso que el amor perdido. Había recuperado la paz. Esa noche, de regreso en su apartamento, ella se sentó junto a la ventana y miró la ciudad iluminada. La lluvia había vuelto, cayendo suavemente sobre los tejados, lavando las calles, renovando el mundo. Y por primera vez en años, sintió que podía respirar completamente. Porque había aprendido que perdonar no significaba olvidar, ni volver atrás. Significaba liberarse. Significaba soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo y permitirse, finalmente, seguir adelante. Hay llamadas que llegan en el momento perfecto, y hay llamadas que llegan demasiado tarde. Pero hay otras, como aquella, que llegan exactamente cuando tienen que llegar. No para cambiar el pasado, ni para rescatar lo que se perdió, sino para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Para mostrarnos que el tiempo no borra las cicatrices, pero sí puede convertirlas en lecciones. Ella siguió con su vida. Volvió a caminar por las mismas calles, a sentarse en los mismos cafés, a despertar con la misma rutina. Pero algo era diferente. Caminaba más ligera, sonreía con más facilidad, miraba el futuro con menos miedo. Porque había entendido que aferrarse al dolor solo la mantenía prisionera de un pasado que ya no existía. Y que soltar no era una traición, sino un acto de amor propio. A veces, todavía pensaba en él. Se preguntaba cómo estaría, si habría encontrado su propia paz, si habría aprendido a perdonarse a sí mismo. Pero ya no lo hacía con amargura, ni con la necesidad de respuestas. Lo hacía con una especie de gratitud serena, porque aquella llamada en mitad de la noche le había dado algo inesperado.
Le había dado el cierre que nunca supo que necesitaba. La vida tiene una manera curiosa de cerrarnos puertas y abrirnos ventanas. A veces, las personas regresan no para quedarse, sino para ayudarnos a seguir adelante. Y tal vez esa sea la verdadera magia del perdón. No cambia lo que pasó, pero transforma lo que somos. Nos libera de las cadenas invisibles que nosotros mismos nos pusimos, y nos recuerda que siempre, siempre, hay una oportunidad para volver a empezar. Y así, con el corazón más liviano y los ojos puestos en el horizonte, ella decidió que estaba lista. Lista para nuevas historias, nuevos encuentros, nuevas llamadas. Porque había aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con valentía. Y del otro lado, siempre, siempre, hay luz. Gracias por escuchar Minutos de Español. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete para escuchar la próxima.